Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. El Señor los bendiga en este nuevo encuentro, nos bendiga, nos guíe y nos ilumine con su Espíritu Santo. Y vamos a empezar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos estás permitiendo vivir en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real en medio nuestro, donde están todos nuestros hermanos. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú quien nos guíe y nos dirija con la gracia y la luz del Espíritu Santo. A ti, Señor Jesús, te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella todos los lugares donde nos encontramos, cubre y sella este medio de comunicación, estos equipos, estas redes, cubre y sella estos videos con la coraza de tu sangre protectora y redentora. Pedimos la poderosa intercesión de Mamita María, de Papá San José, todos los santos y santas del cielo, la intercesión de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos. Pedimos también la intercesión poderosa de todas las benditas almas del purgatorio, por quienes ofrecemos estos videos para que muchas de ellas prontamente puedan estar en la presencia del Señor en el cielo. Estos encuentros te pedimos, amada Madre, que por tu poderosa intercesión sean unidos, atados y consagrados a todas las Eucaristías que se celebren en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, continuamos y esta vez ya vamos a hablar precisamente de mi juicio particular. Ese juicio que todos vamos a tener que vivir al llegar a la presencia del Señor. Cuando hablamos de las postrimerías, uno de los temas que tocamos es el juicio particular. Y es un juicio que yo quisiera poder describirlo de la mejor manera para que ustedes se preparen para él. Todos nos preparemos para él, de hecho, que tengamos conciencia de que tenemos que estar preparados cada día de nuestra vida para ese juicio, porque solo Dios sabe el día y la hora, y en cualquier momento nos puede esperar ese juicio. Cuando yo viví toda esta experiencia, yo realmente no estaba pensando en que me iba a morir en ese momento. Yo durante ese tiempo de mi vida no estaba pensando en la posibilidad de la muerte y de ir a vivir el juicio particular. Y hoy día sé que en cualquier momento nos puede estar esperando ese juicio particular. De hecho, este juicio que yo viví, yo hago un llamado también a que nos preparemos con mucha conciencia para vivirlo, porque todos vamos a vivir dentro de poco. No sabemos el tiempo exacto, ni la fecha, ni la hora, ni el día exacto, pero todos vamos a vivir la iluminación de las conciencias, el gran aviso, que va a ser como un juicio particular, donde nos vamos a ver como Dios nos ve. Y yo en la eternidad me vi como Dios me veía. O sea, es muy difícil de explicar, pero es que allá asumí la conciencia plena de la presencia constante y permanente del Señor en mi vida. Aquí la estamos viviendo, pero lo que pasa es que se nos va olvidando con nuestra cotidianidad, con nuestras ocupaciones del día a día,
con nuestras ataduras hacia el mundo y hacia las cosas del mundo, nos vamos olvidando de la presencia de Dios constante y permanente en nuestras vidas. Nos olvidamos de esto. Y por eso en nuestro actuar nos olvidamos de que actuamos bajo esa presencia. Y por eso cometemos pecados y por eso caemos constantemente y por eso somos tan débiles y tan vulnerables. Si tuviéramos más presente la conciencia de la presencia permanente de Dios en nuestras vidas, eso nos ayudaría y nos fortalecería para no caer tanto, para ser más conscientes de nuestra responsabilidad frente a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nosotros mismos y obviamente ante Dios. Entonces, este llamado de estos videos, pues desde el comienzo dije que era un llamado a la conversión, porque el Señor en estos tiempos lo que quiere es nuestra conversión, precisamente porque Él quiere que nosotros nos salvemos, Él quiere la salvación de las almas, Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y está haciendo muchos llamados a través de diferentes medios a la conversión en estos tiempos. Y uno, dentro de su gran misericordia, ese atributo tan grande de nuestro Padre Celestial, es el aviso, la iluminación de las conciencias, porque es un llamado que nos va a hacer a toda la humanidad, creyentes y no creyentes, a volver nuestra mirada al Señor, a volver a su corazón de Padre, a verdaderamente tener una conversión real, verdadera, certera y comprometida para ganarnos el reino de los cielos. Estos videos, de una u otra manera, yo siempre he dicho que mi testimonio, yo siempre he querido que las personas vean como yo lo veo, que el Señor me permitió vivir todo esto y fui salvada por su misericordia. Y obviamente tuve que vivir su justicia porque la misericordia de Dios va de la mano de la justicia de Dios. No nos podemos olvidar de la justicia de Dios. Hay que tener mucho cuidado hoy con quienes nos hablan y nos venden solo la misericordia de Dios sin hablarnos de la justicia. Siempre las dos son hermanas y van de la mano, muy de la mano. De hecho, dentro de la misma misericordia de Dios, pues está la justicia. Para mí es así, dentro de la justicia de Dios está su misericordia. Esa fue la forma en que yo lo viví y por eso yo siempre pido al Señor que quien escuche pueda ver que este es un llamado de amor de Dios, porque es un llamado donde el Señor te está diciendo, mira, estás a tiempo, te estoy llamando a que tengas un cambio, yo te quiero salvo, te quiero conmigo en el cielo, no quiero que te pierdas, no quiero que tu alma se pierda, quiero que tú te salves, entonces te quiero conmigo y por eso a través de estos testimonios, el mío y de muchas personas, porque como les he dicho, incluso acá en Colombia, bendito sea el Señor, gloria a Dios, hemos sido muchas las personas que hemos vivido este tipo de experiencias y nuestra misión es hacer esos llamados para que las personas tengan el tiempo de convertirse, de cambiar de vida, de reparar y de purificar acá en la tierra para poder irse con el Señor al cielo. Entonces es un llamado dentro del amor y de la misericordia de Dios. No es un juicio ni una condenación, porque yo sé que hay personas que cuando escuchan este tipo de testimonios a veces se sienten tan intimidadas y el enemigo lo que viene es a ponerles la desesperanza, hacer sentir que no es posible ganarse la salvación. Y eso no es así. El llamado es el Señor diciéndote, sí, sí es posible que tú te salves y quiero que tú te salves y por eso te estoy mostrando todo esto para que cambies a tiempo, para que repares a tiempo, para que te purifiques desde acá y puedas estar conmigo en el cielo. Este es el llamado del Señor, es un llamado de misericordia y de amor. Entonces yo ya estaba allí para empezar a vivir mi juicio particular, otra vez como les digo, allí delante de esas pantallas donde yo empecé más que a ver, yo diría a vivir mi vida en la eternidad. O sea, esto fue algo que me cuesta mucho describir porque yo sentía que otra vez vivía todo, pero lo vivía con la conciencia plena de la presencia de nuestro Señor en cada instante y en cada segundo de mi existir acá en esta tierra. Entonces, yo empecé a ver imágenes de toda mi vida, o sea, como lo que les digo, las escenas de toda mi vida, como si fuera una película que se estuviera proyectando, pero a la vez yo la estuviera viviendo. Es muy difícil esto de explicar para mí, pero así la sentía y yo veía una tras otra esas situaciones de mi vida que había vivido desde que tenía uso de conciencia, desde la niñez, desde todo. Yo digo que incluso
desde mi misma concepción, todo lo había vivido desde allá. Había vivido y había visto todos mis pecados, mis faltas, mis equivocaciones, el bien que había dejado de hacer, las heridas emocionales sin sanar y las que había causado a los demás, porque allá uno se va íntegramente con todo, o sea, no se lleva la carne y el hueso, pero de resto todo, tus facultades, tu memoria, todo, absolutamente todos tus sentimientos, pensamientos, tus recuerdos, todo está ahí, todo está absolutamente todo. Y si uno tiene esas heridas que tiene uno y las heridas que uno ha causado, todo eso yo veía las heridas que yo me llevaba y las heridas que había dejado acá en los demás. Cuando aparecían las imágenes de pecado, sentía a alguien detrás como soplándome ahí al oído, era esa presencia horrible, esa sensación que empecé a sentir, una desesperación, una sensación de agobio horrible, y era esa presencia ahí que me decía: usted mintió, usted engañó, usted robó, usted irrespetó, usted desobedeció, usted manipuló, usted se burló, usted juzgó, usted idolatró, usted dejó de ayudar, usted tuvo malos pensamientos, tuvo malos sentimientos, dijo malas palabras, renegó, cometió actos impuros, no oró, no asistió a la misa, usted codició, bueno, en fin, era esa voz, esa sensación de esa presencia con esa voz que me acusaba, era el acusador. En fin, las situaciones y detalles eran puntuales y entendí que ese era el acusador, el demonio que nos acusa y al que no se le olvida nada. Ese no se olvida nada de lo malo que hacemos, porque el demonio también conoce nuestra vida y lleva una lista negra de todo lo que hacemos mal y de todo lo que dejamos de hacer bien. Entonces, el maligno también conoce nuestra vida. Él obviamente sabe todo desde que somos concebidos, sabe nuestra historia, ve nuestra historia, porque así como nuestro Padre Celestial nos regala ese maravilloso ángel custodio del cual hablé en un video, ese regalo maravilloso cuando somos concebidos, que nos cuida, que nos protege, que nos guía en el camino hacia el cielo. El maligno también nos asigna un ángel caído, que es el que está todo el tiempo intentando hacernos caer, nos pone las tentaciones, los malos sentimientos, los malos pensamientos, y nos quiere arrastrar hacia el infierno, porque esa es la misión. Entonces, al maligno sí no se le olvida nada de lo malo que nosotros hacemos. Nuestro amado Padre Celestial, ya después lo voy a decir, Él sí es verdad que borra nuestros delitos, nuestros pecados, y que nos transforma, que nos perdona porque nos ama, pero el maligno no. Él lleva su lista negra todo, absolutamente todo lo malo que hayamos hecho durante toda nuestra vida. Y mientras yo veía todas esas escenas y vivía y veía mi vida en la eternidad, el maligno, el acusador, que por gracia y misericordia de Dios yo no lo podía ver. Yo sé que el Señor me preservó en ese momento, porque tal vez no lo hubiera resistido, pero sabía que estaba detrás soplándome y diciéndome al oído que solo pensar en eso me eriza la piel del impacto, porque es una cosa horrible. O sea, eso es algo que no se puede describir, esa presencia que te acusa, el acusador y acosador. Para mí, no solamente acusador, sino también acosador. Entonces él está ahí para acusarme. También en mi juicio estaba mi mamita María, mi santo ángel custodio, eran mis intercesores, quienes intercedían y oraban por mí en ese momento, porque en ese momento en que el acusador es tan insistente, tan acosador, el alma, es difícil describir lo que se siente cuando te acusa y cuando te señala y cuando pasan cada cosa de esas en esas pantallas o en viviéndolas y haciéndote sentir tan culpable de tantas cosas. Por eso hay almas que yo pude ahí entender cómo hay almas que pueden llegar de verdad a condenarse, porque realmente con la acusación del maligno, y sobre todo cuando han vivido sin Dios y sin ley, esas almas cuando llegan a la presencia del Señor realmente
no se pueden acoger a la misericordia de Dios. Es algo difícil de explicar, pero lo que sí puedo decir es que esa acusación del maligno y o sea, esa forma en que te señala, en que te hace sentir tan culpable, es muy fuerte, es demasiado fuerte. En mi caso comprendí que empecé a tener conciencia de pecado cuando fui contaminada con el pecado de un adulto. Pues los niños bautizados son puros e inocentes, son como un libro abierto con las hojas en blanco, y los adultos escribimos día con día las páginas en ellos, todo lo bueno y todo lo malo que luego se imprimirá en sus corazones. Los niños pequeños a veces se equivocan, pero de su corazón no sale una mala intención, pues no tienen conciencia de pecado. Su equivocación se convierte en pecado cuando hay una mala intención o conciencia del mismo. En este caso, por eso yo también entendí que porque para el Señor es tan doloroso que nosotros los adultos podamos llegar a ser los instrumentos de contaminación con el pecado, porque vamos a romper con la inocencia y la pureza de los pequeños. Nuestra responsabilidad es muy grande con nuestros hijos y con todos los niños a nuestro alrededor, porque como les dije, es como un libro con las páginas en blanco y nosotros escribimos inicialmente su historia que hemos puesto en su corazón, que era lo que yo les decía cuando yo me confronté viendo a mis hijitas, ahí cuando empecé a responder por mis hijas, que yo empecé, ¿qué he hecho de mis hijas? ¿Qué he hecho con mis hijas? ¿Qué he hecho por mis hijas? Yo eso era lo que sentía que puse en su corazón, que estaba poniendo, como les decía, yo estaba empezando mi tarea, pero ya me sentía tan responsable, entonces, por eso para el Señor quiere que nosotros conservemos, que seamos responsables como adultos y conservemos la inocencia y la pureza de los pequeños, que velemos por eso. A la edad de los 5 años fui abusada. Fue un momento en que cambió mi vida. Pues puedo decir que hasta ese entonces en mi interior, pues no existía malicia. Yo vi mi vida hasta ese entonces en la eternidad y o sea, de mi interior, de mi corazón, de mi conciencia, no había ninguna malicia, no había ninguna pureza. Yo todavía conservaba mi inocencia, mi pureza. Pero entendí que a raíz de esta situación, pues fui perdiendo esa inocencia. Yo esto nunca se lo revelé a mi familia, o sea, mi familia no sabía que me había pasado esta situación y yo creo que yo me callé porque sentía miedo, porque sentía pena y en cierto modo pude llegar hasta sentir la culpa, pues porque en mi caso digamos que me dijeron que era un juego y que me iban a dar dulces y al haber recibido los dulces tal vez yo, esa niña pequeña, se sintió comprometida y de pronto se sintió de alguna forma culpable por lo que pasó. Y estas y otras razones son las que hacen que muchas veces las personas que pasan por el abuso se callen y no se atreven a contar lo que han pasado, lo que les ha pasado. Hay muchas personas que han vivido esta herida del abuso y jamás en sus vidas han podido hablar. Yo vine a hablarlo hasta después de adulta, o sea, con todo esto que me pasó, obviamente se reveló toda esta realidad y pues vine a hablarlo ya después de adulta, pero hay personas que incluso en su vejez, en su tercera edad, no lo han revelado, de pronto hasta de pronto ya muy entrados en años pueden revelarlo, pero hay personas de estas que jamás lo dijeron y se van con esa herida a la eternidad, se mueren sin haber soltado esto, sin haberlo sanado. El abuso es una herida que se puede cargar toda la vida y que puede afectar muchas áreas. Eso pues a mí me pasó y aunque de adulta consideraba que ya había sanado esa herida, porque yo llegó un momento en que yo pensé que yo ya había perdonado, porque como ya entré yo a este caminar en el Señor, como les he contado, ya entré yo aquí a Corporación Belén, Casa Fraterna, y empecé a hacer todos estos seminarios de perdón, como estas oraciones de perdón, todo eso, incluso pues habiendo hecho mi penitencia por amor. Claro, yo me sentía que ya eso yo había avanzado mucho, yo ya cuando me encontraba con esta persona que había vivido este episodio, pues, ya me sentía un poco más tranquila, ya podía
ser un poco más cordial al saludarla. Entonces, de pronto eso me hizo sentir que yo ya había perdonado y yo sentía que como ya había orado tanto, que como ya había hecho todos esos seminarios y como ya en oración había dicho que lo perdonaba y ya me sentaba con él, podía sentarme con él en un mismo lugar, no en la misma silla, pero sí en un mismo espacio y compartir. Entonces yo pensé que eso yo ya lo había perdonado, pero en la eternidad me di cuenta que no, que todavía me faltaba, porque yo allí vi el perdón de Dios tan diferente. O sea, es una gracia tan especial que eso pues les voy a hablar cuando hable de cómo fue esto en mi vida. Pero después de ser abusada entendí que a través del pecado de mi abusador habían cosas que no estaban bien. Entonces, que habían cosas en la vida que se hacían con mala intención. Esa fue la forma en que yo me contaminé, pero pues muchas personas reciben la contaminación de diversas formas, pues el mal tiene muchas caras, ¿sí? Entonces los niños pueden perder su inocencia y su pureza y yo digo que activar, yo no sé si sea una palabra correcta, espero no equivocarme, yo digo que activar la conciencia de pecado cuando se contaminan con el pecado del adulto. El mal tiene muchas caras y hay otras formas diversas de contaminarse con el pecado del adulto, porque no siempre nos contaminamos a través de un abuso sexual. Puede ser muchas otras circunstancias, por ejemplo, a través de las mentiras, ¿no? Entonces, los niños escuchan a sus papás diciendo mentiras, ven situaciones donde los papás no dicen la verdad y pues obviamente aquí ya estamos contaminando con la mentira al niño. Las peleas de los papás, cuando ven las peleas de los papás o de los hermanos o del círculo familiar con el que conviven, cuando ven constantemente confrontaciones, peleas, esto es contaminación espiritual para los niños. El chantaje, cuando se hacen chantajes, manipulaciones, los niños también aprenden esto. De las impurezas que ven en casa, muchas veces hay niños, o sea, yo he tenido que recibir casos en que me dicen, a mí nunca me abusaron, a mí nunca me tocaron, a mí nunca me hicieron ese tipo de daño, pero yo sí tuve que ver a mis papás teniendo relaciones. Y eso, obviamente que la relación sexual dentro del matrimonio es una gracia, es algo muy bonito, de lo cual voy a hablar más adelante, que el Señor me lo mostró, pero hay que tener mucha prudencia porque eso no debería verlo los niños, no deberían participar en ese momento los niños porque ellos no entienden y no tienen la edad y la suficiente madurez para poder recibir esto como el acto que realmente es un acto de gracia y agradable a Dios, sino que ellos de pronto quedan confrontados con curiosidad, con malos sentimientos, con malos pensamientos hacia estas acciones y esto los puede también llevar a contaminarse. También, obviamente, toda la impureza que estamos viendo ahorita en los medios de comunicación, o sea, es que está a desbordar en los medios de comunicación como nuestros niños se están contaminando hoy día a través de las redes sociales, a través de la televisión, de las películas, de las series. Bueno, tantas cosas, la música de hoy día que yo ya lo he hablado cuando hablé del video de los hijos, cómo nosotros mismos como padres estamos contribuyendo a abusar a nuestros hijos, porque estamos abusando de su inocencia y de su pureza. Cuando permitimos que nuestros hijos estén expuestos a todas estas cosas sin ayudarlos a filtrar, sin ayudarlos a tener un reconocimiento y un criterio propio de que estas situaciones están mal y no se deben vivir. Hoy día les decía que la facilidad para muchos padres es yo no tengo tiempo para mis hijos, yo llegué cansado, yo llegué ocupado, pongámosle la tablet, pongámosle el televisor, el celular y que se entretengan y ni siquiera me doy cuenta en qué están metidos, qué están viendo, qué están aprendiendo, qué está entrando a sus vidas, a sus corazones. Entonces esto es gravísimo porque los estamos exponiendo y somos agentes directos de contaminación porque con nuestro pecado, con nuestro desinterés, porque aquí sería pecado de omisión, el hecho de que no
tengamos conciencia de estar presentes en la crianza de nuestros hijos, de ayudarlos a formar criterio, porque igual ellos tienen que enfrentarse al mundo, pero tienen que aprender a formar criterio propio para defenderse y para saber qué les hace bien y qué les hace mal. Pero con todos los pecados de los adultos y los niños que tienen que ver un papá alcohólico, una mamá pues, que comete actos impuros, todas estas cosas son contaminación que van llegando a ellos y ahí es cuando se activa la conciencia de pecado. Con mi abuso yo entendí que ahí se activó mi conciencia de pecado, entendí que habían cosas que en la vida no estaban mal. Un niño que es inocente y que es puro no ve maldad, no ve porque no tiene en su corazón esa maldad, pero cuando se contamina y empieza esos espíritus, además porque sobre todo los espíritus de impureza son los que más buscan la contaminación en los niños, porque resulta que los espíritus de impureza le abren la puerta a todo el resto de espíritus. Ahí puede detrás de un espíritu de impureza llegar cualquier tipo de espíritu. Valga también este momento para decirles que es importante hablarles a los niños de pecado. En el mundo actual la gente no quiere escuchar esta palabra, no quiere que se pronuncie la palabra pecado. Yo recuerdo que desde muy niña, como les he contado, que pues mis abuelas, mi mamá, todos ahí, que nos hablaban mucho de las cosas y a veces muy, muy de frente, muy claramente. Entonces, cuando uno de pronto estaba haciendo algo incorrecto, incluso nos decían, no hagas eso porque eso es pecado. Eso está mal, eso es pecado. Entonces, hoy día nadie quiere que se mencione esa palabra. Entonces, es muy diferente cuando a ti te están diciendo que estás cometiendo una falta o un error, una equivocación, a cuando te dicen que estás cometiendo un pecado, porque hasta el alma más alejada de Dios frente a la palabra pecado discierne que es algo más grave, que es algo más serio, que está comprometiendo su salvación. Entonces, por esa razón, hoy día hay muchas almas que rechazan esta palabra, hoy no quieren que se mencione esta palabra. También hay que hablarle a los niños del infierno y del demonio, de la condenación, o sea, hay que hablarle de eso porque en las familias antes que existían las catequesis, se hablaban de todos estos temas y ahora no se hace porque pues muchas veces dicen que eso es intimidar, eso es meter miedo, eso es traumar, no, pobrecitos los niños se van a traumar, no hay que hablarles de eso, pero obviamente hay que hacerlo a la luz del Espíritu Santo, porque obviamente hay que saber hacerlo, tampoco podemos caer en el error que yo he visto, tristemente lo he tenido que ver, hay personitas que me llegan acá con mucho rechazo a veces a las cosas del Señor, es porque toda su catequesis que recibieron en casa siempre fue a todo es pecado, todo es pecado, todo es malo, todo es el demonio, todo es la condenación, entonces eso tampoco está bien. Por eso tenemos que como papás dejarnos guiar a la luz del Espíritu Santo en oración, pedirle al Señor y orar, siempre que nos vamos a sentar a hablar con nuestros hijos, hacer una oración, invitar al Señor a que se siente con nosotros, que nos ilumine con la gracia y la luz del Espíritu Santo para saber hablar, porque no se nos olvida la otra parte importante que es el amor. Y para mí ha habido algo muy especial y yo siempre he querido, por ejemplo, en mi caso, que mis hijos lleguen a Dios es por amor, más que por temor, por amor, porque obviamente yo también he sido así como fueron conmigo, me hablaron tan claro que hoy día lo agradezco en el alma que me hayan hablado tan claro del demonio, de la condenación, del infierno, lo agradezco muchísimo para mí. Si yo crecí por eso traumada, pues bendito mi trauma. Yo siempre digo que si eso me traumó, bendito mi trauma, porque incluso eso me ayudaba, yo sabía que me ayudaba dentro de mi salvación, porque yo tenía un terror terrible a condenarme y al infierno. Yo no quería eso y eso me ayudaba. Entonces, por eso yo digo, bendito trauma, si así fue si es que lo que yo viví, porque yo le tenía terror a eso, fue un trauma, pues bendito trauma porque me ayudó. Pero tiene uno que aprender a equilibrar las cosas. Dios es un Dios de equilibrio y tiene uno que equilibrar las cosas porque las personas no pueden crecer solamente con el temor, con el terror, con el horror, sino sobre todo con el amor. Y para mí ha sido muy importante, aunque yo les he enseñado a mis hijos que existen todas estas realidades, yo quiero que ellos se acerquen al Señor, es por amor,
porque puedan enamorarse de Él, porque quieran llegar al cielo por amor a Él, por estar con Él. Eso es lo más importante. Entonces, pero sí es importante hablarles a la luz del Espíritu Santo de todas estas realidades, porque a veces no queremos decir nada de esto. Y es importante, incluso recordemos que Mamita María, Nuestra Señora, la Virgen María de Fátima, no solo les habló a los pastorcitos del infierno, sino que se los mostró. Y esto generó un santo temor en ellos que los llevó a orar con todas sus fuerzas, a ofrecer sus vidas por los pecadores, con un deseo y un esfuerzo constante por la salvación. Entonces, debemos hacerlo, pero todo con un equilibrio en Dios, porque Él quiere que también nuestros hijos lo conozcan desde esa parte hermosa del amor. O sea, es que es lo más importante, o sea, conocer cómo Dios nos ama y que si yo me voy a salvar, me salvo, es por amor al Señor, porque quiero estar con Él, porque esa es mi finalidad, porque Él me está esperando en el cielo, porque tengo que volver a Él, porque lo amo, porque Él me ama y porque me está esperando allá, con sus brazos abiertos, con todo su amor. Esa es la razón por la que debe prevalecer para la salvación. Bueno, ya ahí empecé a confrontarme, ya después de esto yo empecé a confrontarme todas esas escenas de mi vida con la ley de Dios, con los 10 mandamientos de la ley de Dios, con su santa palabra, todo lo que yo había aprendido y entendido hasta ese momento de mi vida, todo lo que yo ya conocía desde mi fe, desde mi formación. Yo empiezo a confrontarme con todo, y veía cómo me había equivocado, sabía que los 2 primeros mandamientos, pues cómo los cumplía, porque había fallado en los demás mandamientos, entonces había fallado en el cumplimiento de las obras de misericordia, había caído en los pecados capitales, en fin, fueron muchas mis faltas y no podía decir que amaba a Dios por sobre todas las cosas cuando yo sabía, y ni siquiera al prójimo cuando yo sabía que había hecho daño y que me había hecho daño y que le había hecho daño a los demás, porque además ahí lo que más duele estando en esa presencia del Señor es como ese reconocimiento de haber hecho daño, de haberse uno hecho daño con su pecado, de haberle hecho daño a los demás, pero sobre todo el daño que uno le hizo al Señor. O sea, yo les puedo decir que esta confrontación inicial fue muy fuerte allá en la eternidad. O sea, esto fue muy duro, fue muy fuerte. O sea, es muy doloroso tener uno que estar en el juicio particular con ese reconocimiento real de ver cómo estaba, en qué estado estaba mi alma. O sea, es muy duro. Entonces, nosotros tenemos un llamado, el Señor nos está haciendo un llamado acá a prepararnos y sobre todo, como les digo, preparémonos día con día, todos los días. Por eso tan importante la confesión, confesarnos de manera continua, porque no sabemos cuál sea nuestro día y nuestra hora. Nosotros nos estamos preparando, las personas que estamos conscientes de la muerte, porque yo después de haber vivido de todo esto, no hay día que no pase que yo no medite en la muerte. O sea, ya eso se volvió algo, yo no sé, o sea, ya eso quedó en mí. Todos los días yo medito en eso, además que obviamente yo ya veo la muerte desde otro ángulo, o sea, yo ya lo veo como la oportunidad de que por fin me pueda ir otra vez con el Señor. Entonces ya no, para mí no es un tormento, no es, obviamente lo que sí me preocupa es mi juicio particular, porque yo sé que cuando vuelva a ese juicio va a ser mucho más fuerte todavía, porque el Señor me ha dado esta nueva oportunidad y yo le pido todos los días su gracia para que me prepare para ese juicio, pero también estamos los que somos conscientes no solamente del juicio cuando nos vayamos a morir, sino de ese juicio que vamos a vivir con el gran aviso, con la iluminación de las conciencias, con ese regalo. Es un regalo, va a ser muy fuerte, pero es un regalo en medio de todo, es un regalo de la misericordia de Dios, porque lo único que quiere es salvar muchas almas, y yo les he dicho que entre más almas sean salvas y entre más contribuyamos a la salvación de muchas almas, más gratificación y gloria sentiremos en la presencia del Señor en el cielo, y más gozo se va a vivir y a sentir entre más estemos, ¿no? A veces pensamos de manera egoísta de si me salvo yo ya, con que me salve yo y con que se me salve mi familia, bien.
No, nosotros tenemos que luchar por la salvación de todos, de todas las almas, porque eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que prepararnos y estar preparados para ese momento, pero pues ese momento puede ser esta misma noche. Por eso es tan importante estar en estado de gracia constante, estar preparado. La preparación más importante es la del corazón, la del interior, la preparación espiritual. Y ojalá esa preparación atados al Inmaculado Corazón de Mamita María, que es nuestro refugio seguro, habiendo hecho la consagración a ese Inmaculado Corazón. Aquí reitero nuevamente, para quien no la haya hecho, hagan la consagración al Inmaculado Corazón de Mamita María, que es nuestro refugio seguro en este final de los tiempos. Y preparémonos día con día para reparar, para purificarnos lo que estamos viviendo en este momento acá en la tierra, nuestras tribulaciones, enfermedades, problemas, todas las situaciones difíciles que estamos viviendo acá pueden ser nuestro purgatorio desde acá del cielo, desde acá desde la tierra puede ser nuestro purgatorio. Entonces ofrezcamos, vivámoslo, recibámoslo día con día, esa cruz que estamos viviendo de la mano de nuestro Señor, que Él es el que nos ayuda a cargar esa carga, ese yugo. Él nos lo ayuda a llevar. Pidámosle a Él que nos dé la gracia de aceptarlo y de ofrecerlo con amor, con paciencia y con alegría, que sí se puede, con alegría también ofrecer los dolores, los sacrificios y las dificultades de cada día, en parte de esa purificación que podemos vivir desde acá, desde la tierra, y de esa manera también prepararnos para todo lo que viene, porque estamos en manos de nuestro Señor y de Mamita María, de su misericordia y su divina voluntad. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.